autoevidente. Bueno, entonces, lo que decía Mises es, dado que ese principio fundamental es verdadero e irrefutable, si nosotros empezamos a hacer razonamientos lógicos que se deducen de ese axioma, entonces yo puedo decir, si sube el precio de determinada mercancía, va a caer su cantidad demandada, ¿no? Y ahí que establecí una ley económica. Por lo tanto, las leyes económicas son verdaderas, pero son verdaderas porque en realidad vienen de una deducción lógica de un principio que ya sabíamos que era verdadero. El problema para Mises, el problema que otros economistas vieron con el pensamiento de Mises es que no había espacio para la contrastación empírica, ¿no? En definitiva, bueno, al final toda la verdad económica consiste en descubrir los axiomas que son válidos y los axiomas que son verdaderos y entonces hacer una sucesión de deducciones y esa es la verdad. No necesitamos comprobar con hechos, no necesitamos contrastar nuestras ideas o predicciones con los hechos de la realidad. Y ahí, bueno, aparecen algunas interpretaciones de Mises. Alguno va a decir, no, bueno, Mises en realidad decía que los hechos eran ilustrativos, ¿no? La historia es una sucesión de hechos, pero necesitan una teoría para ser explicados esos hechos, ¿no? Y a lo sumo, esos hechos ilustrarán nuestras teorías y nuestras predicciones. Ahora, ya cierro. Para ir a la pregunta. Mi trabajo de economista de coyuntura se resume a lo siguiente. Mirar hojas de cálculo de Excel. Yo miro hoja de cálculo de Excel, hago gráficos, digo, esto subió, esto bajó, esto creo que va a seguir subiendo, esto creo que va a seguir bajando. Así que vos decís, ¿y eso tiene algo que ver? Y eso por ahí no tiene nada que ver con los axiomas. Ahora, yo te digo, vos cuando estás pensando en qué va a pasar con la economía, haces una serie de razonamientos. Y desde mi punto de vista, que va a ser distinto al de Mises, sí, yo creo que hay axiomas, deducciones, eso es parte de la ciencia económica, pero también hay un rol para la evidencia, para contrastar las hipótesis con la realidad. Y de hecho, mucho más recientemente, también hay experimentos de laboratorio. O sea, vos podés tomar personas, hacerles pruebas. Es cierto que no es exactamente como la realidad, pero hay lo que se llama el campo de la economía experimental. Digo, no soy un experto, pero solamente para tirarlo sobre la mesa, donde, no sé, agarrás a una persona, agarrás a dos personas. Te digo un ejemplo, un experimento que me acuerdo, que me resulta interesante. Agarrás a dos personas y le das a una $100. Y después empezás a ver, le decís, bueno, esos $100 los tenés que repartir con la otra persona. ¿Sí? O sea, una persona tiene 0, la otra tiene 100. Y vos decís, desde un punto de vista de la lógica económica básica, si la persona A, que recibió $100, le da $1 a su contrapartida, están haciendo un acuerdo de partes mutuamente beneficioso. O sea, la persona A cumplió con la consigna que era repartir. Y la persona B tenía 0 y ahora tiene 1. O sea que está mejor que antes. Y sin embargo, esa sería una predicción, ¿no? La economía podría predecir, dado que ambas personas ganan en el resultado 99-1, el resultado va a ser 99-1. Ahora, esto es casi una herejía porque, bueno, Mises dirá que no se puede predecir, sino encontrar patrones. Ahora, también yo anuncio que estamos con Iván Carrino, el reconocido economista, porque no se grabó todo lo que estuvimos hablando, solamente se grabó lo de Mises. Pero no a no preocuparse. Vamos a hacer que todo esto se ilvane rápidamente. Una de las cosas que ocurren con Mises es que él creía que la sociedad se organizaba a partir de la cataláctica, es decir, de el libre ordenamiento a partir de un proceso de mercado indicado por precios. Ahora, ¿no crees que esto, en base a lo que habíamos discutido antes ante la pregunta de Matt, de la relación entre conservadurismo, paleolibertarianismo y escuela austríaca, produce en sí cierta cuestión de no interés por otras discusiones que había en ese momento, en la coyuntura de los 30 y los 40, es decir, la ayuda social? Es decir, los problemas sociales deberían ser solventados por el mercado y no por el Estado, porque siempre el Estado es una intervención
que va a distorsionar a la cataláctica. Entonces, esto daría una relación en sí entre el conservadurismo y el liberalismo. No sé si más o menos se entendió. Pará, me mataste. Creo que pusimos muchos temas sobre la mesa. Yo lo separaría. Pará, no sé desde dónde más o menos arrancamos. Desde tu respuesta de Mises, lastimosamente. Ok, 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 ok. Bueno, pará, y si querés, después volvemos con el otro tema. Perfecto, Pero perfecto. pará, yo lo que te quería decir, y ahora voy a algo de lo que me planteas. ¿Cómo termina el experimento? O sea, ¿qué dice el experimento? Finalmente, la distribución que se da es algo parecido a un 50-50. ¿Y por qué? Bueno, y ahí el economista sí puede explicar por qué. Podés decir, bueno, lo que pasa es que ahí hay una cuestión de empatía, sensación de justicia, no querés que el otro te mire mal, entonces si el otro sabe que vos tenés 100 y le diste uno, te va a decir, che, pero pará, si vos te la llevas, apareció de la nada. Entonces, bueno, yo sí creo que es necesaria la evidencia y tengo una visión epistemológica más parecida a la de Karl Popper, que es un poco el mainstream y la ortodoxia en general. Eh, pero también habría que decir que la forma que tenía de ver Mises los fundamentos epistemológicos de la economía no son las de todos los economistas austríacos y, y a la larga también es interesante destacar, como dice, bueno, Gabriel Zanotti destaca este punto, Mises también fue mucho tiempo un economista de coyuntura, entonces él estaba mirando permanentemente los datos de la realidad, analizando lo que iba pasando con las variables económicas, macroeconómicas y demás. Respecto de la cataláctica, este es también un neologismo, un concepto creado por Mises, entiendo, por ahí viene de antes, pero creo que es algo, por lo menos lo intentó instalar Mises como diciendo, bueno, existe algo llamado las ciencias de la acción humana, ¿sí? Y ahí entra desde la economía, pero también entra la sociología, la antropología, la historia, bueno, pero la rama más desarrollada de las ciencias de la acción humana es la economía, y él le llama cataláctica, porque refiere eso al estudio de los intercambios, ¿no? Entonces, catalactia como la ciencia del intercambio. Y sí, el punto de vista de Mises, pero también el de muchos economistas, austríacos y no austríacos, es que el mercado asigna eficientemente los recursos y maximiza el bienestar. Y por lo tanto, las intervenciones estatales, ya sea que estén destinadas a redistribuir el ingreso, a ponerle tope a los precios, a fijar un cupo de cantidades, lo que sea, sí, distorsionan y tienden a derivar en resultados peores, ¿no? Peores. Obviamente no es el consenso de los economistas, porque el consenso de los economistas hoy sostiene que algunas intervenciones sí son necesarias, pero bueno, ese consenso puede estar cuestionado, ¿no? Algunos lo cuestionan un poco más por el lado de más liberalismo, otros lo cuestionan por el lado de mucho más intervencionismo. A lo que me estaba refiriendo yo es a los problemas sociales, por ejemplo, a los problemas de salud pública, educación pública. Eh, También hay que ser un poco cautos y incluso ver que Mises no era una persona que iba a negar el Estado. No iba a ser una persona que va, como otras personas, como otros discípulos, digamos, a decir que tiene que haber un ejército privado o este tipo de cosas. No, él las funciones del Estado sí las cumplía. Incluso Hayek también respecto a ingresos para los más desfavorecidos. Ahora, creo que el grave, o sea, que esta relación entre conservadurismo y liberalismo se da en esta cuestión, en la cuestión social, la cuestión que tiene que ser enteramente tratada por el mercado, pero en temas muy sensibles. Y me estoy refiriendo de nuevo a educación, vivienda, salud, no tanto a cuestiones de precios. Está bien, bueno, pero ahí en términos de políticas de redistribución del ingreso, en donde el gobierno tome de los impuestos dinero para costear una salud pública o educación pública gratuita o una red de sostén, en general liberales y conservadores suelen estar de acuerdo en que a lo sumo este rol para el Estado tiene que ser un rol subsidiario, que el primero que debe proveer estos bienes y que los puede proveer es el sector privado, ¿sí?
O sea, el conservadurismo también tiende a ver ese rol para el Estado en materia económica. Hayek también hizo algunas como o sea, excepciones a una regla general que es el mercado es deseable para organizar la producción económica y en su texto Camino de Servidumbre dice, bueno, es cierto que una vez que los países llegan a cierto nivel de riqueza, sostener una red de contención para que la gente no se caiga del sistema no representa un peligro tan importante para la libertad como el que yo estoy proponiendo en la tesis de mi libro, que es básicamente que un gobierno muy intervencionista va a atentar finalmente contra las libertades individuales, ¿no? El debate entre liberales y conservadores me parece que no está tanto en la economía, si bien hay mucho conservador nacionalista que de repente también te va a defender una agenda proteccionista, va a querer aranceles a la importación para que no vengan productos de China o de otros países. Entonces eso claramente lo va a poner en contra de los liberales, porque los liberales están muy a favor del libre comercio. Pero me parece que el debate entre conservadores y liberales tiene más que ver con eh, la tolerancia, la tolerancia a las formas de vida distintas, la tolerancia al consumo o no de sustancias como el alcohol o las drogas, al debate por la inmigración, fronteras abiertas versus fronteras no abiertas. Y después hay algo que estamos viendo más en la actualidad, que es que yo no diría que es algo de los conservadores, sino que tiene que ver con un estilo de hacer política. Hay hoy personas dentro de movimientos contrarios a la izquierda que adoptan métodos populistas, violentos, Claro, agresivos, que muchas veces fanáticos, recuerda ¿no? al macartismo, son casi macartistas y también un poco que se conecta con esta idea de que todo es socialismo, que de repente la adopción homoparental es socialista, que la agenda LGTB es socialista, solo porque, y bueno, de ahí te dicen, no, porque si va a una marcha hay gente con la bandera del Che Guevara. Ponele que eso pasó varias veces, pero de ahí a que pase siempre o que sea algo que está íntimamente relacionado, es como medio un salto lógico, una exageración. Y bueno, a mí me Sí. recuerda a eso, ¿no? Como el pánico contra el comunismo de los 50 en Estados Unidos, típicamente conservador y religioso. Esto de que todos son comunistas, sí, ¿no? De repente. Y cuanto más se tensan las cosas, que yo en estos días, la verdad que la política en Argentina estuvo como bastante tensa y nerviosa, y de repente, bueno, obviamente Miriam Bregman era comunista, pero Mauricio Macri era comunista, o sea, todos son comunistas, salvo el que no está con el gobierno, bueno, eso hay que tener un poco de cuidado, es una exageración completa. Pero es interesante esto que mencionás, ¿no? Porque la causa la causa del matrimonio igualitario en Argentina, y la causa por la igualdad de trato frente a la ley de la comunidad homosexual, porque hacia los años 90, yo estuve leyendo un poco sobre esto, me resulta un tema interesante. Hacia los años 90 existía algo llamado los edictos policiales. Básicamente la policía acosaba a personas trans, a hombres gays, los acosaba en los bares, les hacía pasar malos momentos. O sea, era una situación que utilizaban este resquicio legal, que era el de los edictos policiales, para perseguir y maltratar a la comunidad, ¿no? Y luego vos tenés el debate por el matrimonio igualitario, que también es una lucha por la igualdad ante la ley. Y la igualdad ante la ley es una bandera liberal. Por eso digo que las diferencias entre conservadores y liberales están en planos que por ahí no son la economía, como son estos, la igualdad entre la ley, la existencia de una república, la existencia de tolerancia. Y yo digo, el tema de la igualdad ante la ley es una bandera liberal. Y ahí digo, ¿por qué durante el proceso de debate sobre el matrimonio igualitario, ¿por qué no había liberales abiertamente apoyando ese trato igualitario frente a la ley? ¿No? Más bien había todo lo contrario. Las organizaciones políticas que apoyaron tanto el fin de los edictos policiales,
como el matrimonio igualitario. Entiendo que también la unión civil, que eso se dio cerca de los años 2000 en la ciudad de Buenos Aires, fueron partidos de izquierda. Entonces, a mí la reflexión que me genera no es la que le genera a un Agustín Laje que agarra eso y te dice, ¿no ves que la agenda LGBT es una forma de imponerte a la izquierda en el gobierno? No, yo lo que digo es, bueno, en esta causa por lo menos, la izquierda estuvo del lado correcto y fallamos los liberales. Y te cierro con una anécdota que me parece interesante. Mariano Grondona era un periodista absolutamente reconocido. Yo la verdad que no sé si sigue vivo, creo que sí, pero bueno, ya está tan grande y está fuera de los medios hace muchos Sí, sí, años. en unas condiciones de salud bastante frágiles. Sí, sí. Claro, bueno, lamentablemente. Mariano Grondona fue un enorme referente del liberalismo, ¿no? Y hay un par de programas en donde él recibe a, creo que Carlos Jauregui o su hermano, que eran referentes del movimiento gay y que además tenían HIV. Y él les da un lugar y en ese momento el reclamo era, dame un abrazo, dame la mano, para concientizar de que eso no era una enfermedad que se contagiara así nomás, con un beso, ¿viste? Había una fuerte discriminación con las personas contagiadas. Y Grondona les da el espacio, los abraza. O sea, ahí tenés un liberal que sí empatizó con la causa, que sí apoyó. Pero el resto estuvimos en déficit. Entonces, bueno, el que quiera decir que LGBT es la izquierda, bueno, se equivoca en la forma de razonarlo, pero hay que decir que esos movimientos han estado apoyados por la izquierda. Ahora, mi punto de vista es, bueno, la izquierda en ese caso estuvo del lado correcto. Después la izquierda hace mal todo lo demás, ¿no? Es decir, es el reloj roto que dio la hora correcta 2 veces, ¿entendés? Claro. Pero ellos son el reloj roto, Claro, no nosotros, no los liberales. en un momento mencionaste algo interesante que es que dentro de esta agenda conservadora hay también un nacionalismo y que el nacionalismo con el proteccionismo como que ya empieza a entrar en colisión ya con las ideas liberales propiamente en economía. Y hace poco vi que Agustín Laje va a sacar un libro que se llama Globalismo, ¿no? Como parece una crítica, una visión crítica conservadora del globalismo. Y me pareció como muy curioso y dije, qué raro, o sea, uno esperaría que el globalismo o como sea algo defendido por los liberales, ¿no? Como algo criticado. Y ahí entra dentro de toda esta confusión, esta cosa medio rara de los nacionalistas libertarios. Eso también es como una contradicción muy, muy curiosa. Y pasa, por ejemplo, en Estados Unidos con los ANCAPs que promueven y defienden a Donald Trump, cuando Donald Trump las políticas económicas a grandes rasgos fueron casi todas, las principales fueron proteccionistas. ¿Cómo se da esta conexión medio extraña entre nacionalismo y liberalismo y cómo puede sostenerse en el tiempo algo tan aparentemente contradictorio? Sí. Sí, no, la verdad que a simple vista luce como una contradicción. O sea, planteemos primero para el que por ahí no conoce, pero un ANCAP es alguien que está a favor de que el Estado no exista y las regulaciones y las normas sociales emerjan de grupos privados, digamos. O sea, por ahí un mundo anarcocapitalista sería un mundo donde hay varias comunidades tipo barrios privados y bueno, lo que tendrá será un administrador del barrio privado y no mucho más, ¿no? Entonces que personas que están en esas ideas de repente defiendan a un presidente que aumenta la deuda pública, que sube impuestos a las importaciones de China, la verdad es que no parece tener mucho sentido. Pero bueno, creo que la explicación de por qué recibe este apoyo es porque de repente la política se transforma en algo muy dicotómico, ¿no? O sea, en el fondo hay que votar. Y la votación es, gana uno o gana el otro. Y en el gana uno o gana el otro está el que es percibido como que tiene ideas de izquierda y está el percibido como que no tiene ideas de izquierda. Y no pregunto más, ¿no? Y ya está, y lo voto a ese. Eso en el mejor de los casos. Otro por ahí está recontra fanático, por ahí le encanta Trump, pero también es anarcocapitalista. Bueno, eso tendrá que ver cómo resuelve sus temas. En el caso de Milei es interesante porque, y muchos notan esto, digamos, no hay que ser muy inteligente, pero dicen, bueno, Milei se enmarca en un movimiento similar al de Bolsonaro, al de Trump, al de Giorgia Meloni, al de Vox. Pero de repente Vox, Meloni, Trump, Bolsonaro me parece que no tanto, son muy nacionalistas, hasta en el sentido comercial. O
sea, te van a poner barreras a la importación de bienes de China, de carne argentina, y vaya a saber qué hacen los españoles, ¿no? Y Milei todo lo contrario. Milei está a favor de abrir el comercio, bajar las restricciones eh, y demás, lo que es mucho más compatible con el liberalismo. Así que bueno, no sé, sí, el nacionalismo en general no se lleva bien con el liberalismo, pero bueno, a veces las ideas nacionalistas están en el candidato que está en contra del otro que es de izquierda, entonces bueno, lo apoyamos. Y además hay mucho nacionalismo anti-izquierda, el nacionalismo Claro. conservador, o lo que Sebrelli denominó el nacionalismo católico, o Sebrelli o Lori Sanata, uno de esos dos creo, habla del nacionalismo católico como una corriente ideológica muy fuerte en Argentina y muy grande, que ha ido desde, ha estado en el peronismo, ha estado en los militares, entonces bueno, eso Claro. es... Bueno, vos mencionaste justamente el caso, bueno, creo que no quedó grabada por un desperfecto técnico, pero en el caso del cura que promovió la visita de los diputados de la Libertad Avanza a los militares que estaban presos por los crímenes de la dictadura, ahí se ve un poco esa relación entre el catolicismo conservador, digamos, y el liberalismo. Recontra, recontra. Y también, digo, porque a mí no me gustaría tampoco transmitir la idea de que cualquier católico es un fanático, ultraderechista, violento y defensor de crímenes de lesa humanidad. No, digo, yo lo seguía cada tanto, este señor en redes, y veía las cosas horrorosas y la agenda bastante eh, bueno, nefasta que perseguía, pero eso no es toda la Iglesia Católica. De hecho, lo removieron de su cargo, ¿no? Lo separaron no sé, por falta de idoneidad moral, supongo, ¿no? Claro, lo que pasa es que en el Bien catolicismo hecho eso. se da lo mismo que estamos hablando quizás en el liberalismo, o sea, tenés una rama del catolicismo ultra conservadora, como bueno, ahí está metido también Claro. Nicolás Márquez, ¿no? Representando esa rama, y la rama que es la iglesia progresista, entre comillas, con el Papa Francisco y todo, y dentro de la iglesia también se da exactamente lo mismo que entre los liberales, que unos acusan a comunistas a otros, es decir, hay los católicos que dicen que el Papa Francisco es la representación del maligno en la tierra, como decía Milei, y que representa el comunismo, ¿no? Con estas ideas que dicen del tercermundismo, de la teología de la liberación, que eso es socialismo, y tenés, bueno, los católicos más, entre comillas, progresistas, que dicen, bueno, los más progresistas iguales dicen, lo único que dicen es que hay que tolerar a la homosexualidad, hasta ahí llega igual el progresismo. Sí, Pero bueno. bueno, para los otros eso ya es comunismo. Sí, 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 sí. Y bueno, y creo que tampoco se le puede pedir tanto a una institución que en definitiva vive de la tradición y de mantener los valores y de no cambiarlos. Por eso, digamos, desde mi punto de vista, como alguien que se preocupa por pensar en el liberalismo, no me meto en lo que dice la Iglesia Católica, ni en lo que dicen los templos judíos o lo que digan otras religiones, digamos, no las conozco. Lo que sí, tiene que haber libertad de culto y tiene que haber tolerancia. Entonces, la tolerancia es un valor liberal y veo mucha falta de tolerancia en algunos movimientos que se jactan de ser libertarios o liberales. Y a eso me parece un problema, me parece un problema a destacar o algo incluso para criticar. Y bueno, yo lo he criticado muchas veces. Ahora, Bueno, ahí tenemos, Facundo, un buen título, liberalismo, y me parece un eh, excelente título para este capítulo. exacto, porque yo pensaba también en los discípulos de Mises, Rothbard siendo uno, y en base a su populismo libertario, ¿no crees que tiene cierta cuestión de, bueno, justamente, los unos y los otros, y que esto también se da en Hans Hermann Hoppe, otro discípulo directo de Rothbard? Entonces, si uno ve, por ejemplo, la trayectoria libertaria, siempre hay un apoyo al republicanismo en Estados Unidos, o críticas, como por ejemplo la de Rothbard a Ronald Reagan. Entonces, pareciera, de nuevo, otra vez, como que el libertarianismo, porque uno podría decir también, desde otro punto, que liberales pueden ser intelectuales como, no sé, Mancur Olson o cualquier otro politólogo que sea de un corte más liberal. Pero economistas liberales parece que se asocian generalmente con esta cuestión de el orden, la eficiencia, y en este caso particular, estoy hablando de Rothbard y Hans Hermann Hoppe, me gustaría saber cuál es tu evaluación. O sea, si
si los tomás como válidos, si los tomás como personas que hicieron aportes, o más bien algo desmesurado. Bueno, en el caso de Rothbard escribió tanto y sobre tantos temas que, bueno, digamos, no podés decir, bueno, bueno, alguno dirá, no, me gusta todo, es fantástico, es el intelectual más valioso del siglo XX. Bueno, a mí, hay cosas que me gustan mucho. Yo creo que Rothbard en su libro Man, Economy and State tiene una muy buena crítica hacia la teoría neoclásica del monopolio, básicamente la teoría que le damos a todos los alumnos de microeconomía en la facultad, que, bueno, tiene sus pequeñas complejidades para ser entendida, pero básicamente los alumnos salen diciendo, está todo bien con el mercado, aguanten los mercados libres, pero si hay monopolio, no, ahí hay una pérdida de eficiencia, necesitamos la intervención del gobierno. Bueno, Rothbard hace una muy buena crítica, muy fundamentada de todo ese modelo, y si vos compras esa crítica vas a salir con la idea de, bueno, no necesariamente el monopolio es un problema y de ahí mucho menos necesitas la intervención del Estado. Después ha escrito sobre historia del pensamiento económico. A mí esa obra no me gusta. Yo doy en clase historia del pensamiento económico, no uso los libros de Rothbard, no me gustaron cuando leí varios capítulos. Pero bueno, también hay un tema, qué sé yo, también de gustos, ¿no? Me parece que Rothbard se detiene demasiado en la vida y los pormenores de los autores, y al final él como que quiere decir, bueno, este autor es muy bueno porque lo que dijo es muy parecido a lo que dijeron otros de la escuela austríaca. Y este autor es muy malo porque en realidad está en contradicción con la Escuela Austríaca de Economía. Entonces a mí ya no me parece que sea el mejor approach, ¿viste? Y después él tiene tratados interesantes, de los cuales yo no los he leído completos, pero bueno, puedo opinar un poco sobre toda esta teoría de por qué eh, un intento de fundamentar desde lo moral a la libertad, ¿no? Como el manifiesto libertario y demás, en donde parece ser algo muy libertario en serio, digamos, en el sentido de es tu vida, es tu cuerpo, haz lo que quieras, no dañes a otros. Eso está muy en línea con temas básicos del liberalismo. Así que, y de hecho Rothbard tuvo una etapa donde hasta se asoció con movimientos de izquierda en contra de la guerra de Vietnam y ciertos movimientos hasta hippies, ¿no? Y después cambió y tiene ese famoso paper sobre el populismo de derecha, donde dice, bueno, el Partido Libertario ha hecho todo lo que podía hacer, pero la verdad es que estamos quedando como unos hippies raros, ¿no? Digo, te lo resumo un poco, pero ahora ya somos unos hippies raros, nadie nos toma en serio, ¿no? Tenemos que estar más en línea con el sentir norteamericano. Y el sentir norteamericano son los valores cristianos ¿No te tradicionales. suena un poco a Nicolás Márquez y todo lo que estábamos diciendo antes, eso? Sí, o sea, de repente ahí aparece un apoyo a que el liberalismo haga una alianza con sectores conservadores. La idea de Rothbard va en el sentido de, bueno, esto es una inteligente táctica política. No quiere decir que esta sea la verdad y hayamos encontrado una verdad científica. Simplemente está diciendo, esta es una estrategia para el movimiento libertario. Tenemos que aliarnos con estos sectores porque ellos representan el sentir popular y sí reivindiquemos algunas ideas, propiedad privada, bajar impuestos, etcétera. Todo el cuerpo económico liberal está presente y en materia de valores y costumbres, bueno, se vuelve más tradicionalista, ¿no? Y de ahí, de hecho, surge esta idea del paleo-libertarianismo. Claro, claro. Bueno, y esa es la línea que también me imagino que sigue el Heritage y el Mises Institute, ¿no? Cuando se vincula con los valores conservadores, como tratando de hacer un combo, ¿no? Un combo ideológico. Sí, o cuando se deciden a apoyar abiertamente a Trump. Y también, bueno, acá, si uno lee ese texto, la verdad es que encuentra muchas similitudes con lo que es el movimiento de Milei, tanto él como en sus seguidores. La verdad es que vos digo, empezás a marcar casillas y hay muchas similitudes con lo que proponía Rothbard. En Hans Hermann Hoppe igual sí yo veo que yo no encuentro mucho valor en lo que he escrito. Yo escribí algunas cosas, escribí un texto que se llama ¿Puede un liberal estar en contra de la inmigración?, donde hago una crítica a la visión que tiene Hoppe sobre la inmigración, porque él tiene un trabajo que se llama Libre Comercio e Inmigración Restringida, donde él va a decir, los, nosotros podemos estar, él dice, no hay ninguna contradicción en estar a favor del libre comercio, pero en contra de la libre inmigración.
Y entonces ahí se lanza a criticar la inmigración libre con argumentos que son un poco felices. Yo le contesto en este artículo, obviamente nunca debe haber leído lo que puse yo, pero bueno, mi artículo está publicado en una revista acá en Argentina, la revista latinoamericana de filosofía política, creo. Y después también creo que escribí un texto en el blog Punto de Vista Económico que se llama algo así como Hoppe traiciona, poco exagerada esa palabra, ahora no sé si me gusta tanto, pero bueno, Hoppe traiciona 3 principios de la escuela austríaca. Entonces, Hoppe tiene un artículo que se llama Conservadurismo y Libertarianismo, y básicamente se muestra no solamente como una persona favorable a valores conservadores, sino como una persona que está dispuesta a, no sé, a marginar a los homosexuales con orgullo, como diciendo, sí, homosexual, vos, como tus costumbres no están a favor de la familia, y como la familia tradicional es el sostén de la propiedad privada, un vínculo que no puede demostrar de ninguna manera, pero ese es su argumento, como la familia tradicional es el sostén de la propiedad privada, si vos sos gay, o si vos fumas marihuana, o si vos sos comunista de ideas, bueno, y para él todo es lo mismo encima, eh, vos deberías ser marginado de la sociedad. Bueno, eso no es solo un problema para cualquiera que escuche esas ideas, sino que es un problema para declararte miembro de la Escuela Austríaca de Economía, porque la Escuela Austríaca de Economía cree en el individualismo metodológico, o sea, no existe los gays, los heterosexuales, o sea, existen las personas individuales con sus haceres y sus acciones, más allá de sus amores y pensamientos. Eh, y además está completamente en contra de algo que se llama orden espontáneo. O sea, Hoppe no entiende que la gente puede simplemente asociarse voluntariamente al margen de cuestiones como la nacionalidad, la orientación sexual, el género, la raza, la religión y el color, ¿no? Su mirada, parecería ser que su mirada ideal de una sociedad es una sociedad completamente segregada y eso es totalmente incompatible con la evidencia empírica de lo que la gente ha hecho a lo largo de su vida en un marco de mercado, o sea, en un marco de mercados desregulados. O sea, vos vas a comprar comida a lo del vecino y no te fijas si es alto, bajo, feo, o por ahí alguno lo hace, pero eh, simplemente te juntás porque hay beneficios económicos y está bastante, o sea, se puede ver que es eso lo que persigue la gente y no tanto la afinidad por raza, religión, sexo, etcétera, por lo menos no en las relaciones comerciales y en las zonas donde vive y demás, ¿no? Así que sí, Hoppe no es un autor que me agrade mucho, yo lo doy en mi curso de Historia del Pensamiento Económico, guión Escuela Austríaca, o sea, tenemos un curso ahí en la Universidad de Buenos Aires donde se da el texto de Hoppe, hago que mis chicos lo lean y lo Y reflexionar. conversamos, y después del debate yo hago mi mirada crítica, ¿viste? O sea, yo digo, a mí esto no me gusta por esto, por esto y por lo otro. Claro, bueno, estuvimos hablando un poco de esta relación de conservadurismo y liberalismo, creo que una parte de la charla se perdió por un problema técnico. Quería hacer una mención, ¿no? Estamos hablando de cómo se da esta dupla de ideas, ¿no? Que parece contradictorio y cómo el liberalismo dentro de como movimiento, ¿no? Resuelve estas diferencias. A mí me llamó mucho la atención escuchar a Álvaro Sicarelli, que es, bueno, liberal y conservador y bueno, es como una figura influencer, ¿no? De derecha. Él en un podcast decía algo así como, sí, yo lo conozco a Nicolás Márquez, Álvaro Sicaleri es homosexual, decía, yo lo conozco a Nicolás Márquez, para mí cuando habla sobre sexualidad está completamente equivocado, pero, con mis palabras, ¿no? Yo lo banco, o sea, está todo bien, compartimos muchas ideas, pero con la homosexualidad se equivoca. Y esto es algo muy curioso y que se da solo, o sea, que yo haya visto solo en el liberalismo, porque no se da dentro de, por ejemplo, de la izquierda trotskista o dentro de otro movimiento político, que haya una diferencia tan radical de ideas y aún así haya una tolerancia. Incluso cuando Márquez mismo es intolerante, es abiertamente intolerante con la homosexualidad y la sexualidad de Álvaro Sicarelli, o sea, no es que Álvaro es heterosexual y dice, bueno, no me importa lo que digan los homosexuales, la discriminación o las palabras de odio de Márquez lo afectan directamente a él, pero él dice, no, está todo bien, está equivocado. Me parece valorable y una lección un poco de tolerancia, como veníamos hablando, ¿no? El liberalismo y tolerancia, bueno, que estaría bueno que la izquierda, si quiere progresar, ¿no? También sepa
aplicar, ¿no? Esta tolerancia, pues vemos que se viven peleando por la mínima diferencia ideológica por ahí, por ejemplo, qué sé yo, la baja edad de imputabilidad de los 3 años. Por ahí, una diferencia de eso puede generar un quiebre total de relaciones entre dos personas que militan en la izquierda. En cambio, en el liberalismo, bueno, esto se relativiza un poco, hay como un poco más de tolerancia, incluso a esos niveles, ¿no? Sí, tal vez es el caso de cómo la ve Álvaro, más que algo general. Me parece que hay una división marcada. Me parece que sobre todo este personaje divide aguas. La verdad es que yo estoy en el mundillo liberal, si se quiere, desde el año 2012, desde que empecé a trabajar en la Fundación Libertad y Progreso. La verdad es que dejé de trabajar ahí y bueno, después mi vida profesional estuvo más en la consultoría, en las clases y en una empresa llamada Inversor Global, donde estuve 2 años también. Pero bueno, obviamente que de ahí en más quedé en relación, las redes sociales, siempre haciendo actividades liberales, presentando libros, participando de debates, en la televisión también, o sea, y siempre con posiciones liberales en economía y en otros temas también. Y la verdad, hay mucha gente que me dice, no, o sea, a mí, yo estoy con vos y cada vez que estoy con vos en el sentido de que comparto muchas ideas con vos y cada vez que escucho a Nicolás Márquez me resulta atroz, horroroso, esa gente no es parte de nuestro espacio. Pero bueno, ¿cuál es mi espacio? Yo no pertenezco a un espacio político organizado. A lo sumo soy parte de un grupo de personas que compartimos ideas y que consideramos que esas ideas son liberales. Vos me decís, Nicolás Márquez tiene esas ideas, yo te digo, no tiene esas ideas. Nicolás Márquez está muy enojado con la izquierda, es un excelente puteador de gente de izquierda, aunque a mí ya me cansaron los insultos, no me seducen, no me entretienen, no me resultan creativos ni nada, pero o sea, ya es un tema que ni el estilo me gusta. Y nada más. Es un excelente puteador de gente de izquierda y encima es un homofóbico burro. Listo, o sea, no sé, es de derecha, qué sé yo. Creo que hay gente de derecha mucho más respetable. O sea, hay Sí, sí, gente que sí. tiene ideas conservadoras y no va a pasar al plano de hacer un panfleto discriminador o va a estar todo el tiempo preguntándose si Florencia de la B tiene una u otra cosa entre las piernas, ¿no? Digo, ¿me entendés? Claro, claro. Es un poco también la diferencia de la que decías con Hoppe y Rothbard. O sea, dentro de los conservadores pueden haber cosas interesantes, pero bueno, ya cuando se pasan al panfleto Es que, claro, a ver, yo no conozco tantos autores, digamos, de esa corriente, pero entiendo que había uno, ahora no me acuerdo, había un inglés famoso, un conservador, que Hayek lo referencia, bueno, ahora por ahí ustedes se acuerdan, pero viste, acá hablamos de conservadurismo y tenemos que caer en Nicolás Márquez. No, es un Bürke, Edmund Bürke. fantoche. ¿Eh? Edmund Bürke o Edmund Burke, ahí está, bueno, viste. Edmund Burke, digamos, un tipo formado, que escribe, que hay, bueno, viste, y acá estamos con alguien que escribió, bueno, que Foucault murió de SIDA porque sus hábitos licenciosos. Es poco serio. Sí, sí, Agustín sí. Laje, un poco más serio, sí, ha leído más, escribe, es más refinado. Pero bueno, la agenda no es una agenda de tolerancia, ¿sí? Y bueno, y eso a mí me divide las aguas. Puedo entender que a alguien no, y de hecho, así como te digo que hay mucha gente que me dice, che, no me lo banco a Nicolás Márquez, hay mucha gente que dice, Iván, yo te banco en economía, pero para escuchar otros temas me voy con Agustín Laje porque la tiene más clara y vos no entendés nada. Bueno, perfecto, ¿qué va a hacer, viste? Es así, es así. A ver si, Iván, si nos permitís 10 minutitos más porque Google Meet me dice, Una clase, era 2, perdón. uff, Ahora, 2:50. Un minuto, tenemos que cerrar. ok, Dale. bueno, muchas gracias Iván por tu tiempo, la verdad hubo algunos problemas técnicos, pero bueno, se pudo al menos rescatar algunas de las ideas principales y ya se corta la reunión de Google Meet además, así que bueno, muchas gracias Iván. Muchas gracias. Espero que Gracias bueno, a nos ustedes. volvamos a ver Seguimos en y contacto. hagamos algo más prolijo. Dale, Disculpa que la anden bien. molestia. Abrazo grande.